Un hombre clave en la causa vialidad es el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, que tuvo la valentía de llevar las pruebas a la justicia, pruebas sumamente contundentes. Y allí sí está imputada Cristina. Iguacel, ¿cómo le va? Buen mediodía. Aquí Petete Martínez y Federico Tolchinqui lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, Iguacel, a ver, en trazo grueso y para resumir, ¿qué es lo primero que saltó como evidencia escandalosa cuando usted asume en Vialidad Nacional? Yo asumo y a los muy poquitos días tengo un corte de ruta, 1000 despedidos, gomas quemadas en la ruta 13 en Santa Cruz, y supuestamente era porque a una empresa llamada justamente Austral Construcciones, Vialidad le debía plata. Pido los informes porque podía ser cierto, efectivamente, porque Vialidad debía hasta 2 años de factura a muchos contratistas que nos estaban en esos días reclamando, y resulta que no solamente no se le debía nada, sino que era la única empresa, la única de todo Vialidad, tiene 300 contratistas promedio, que había cobrado por adelantado, por adelantado. Empezamos a investigar y resulta que descubrimos en un mes y medio una mini, no auditoría, diría yo, un informe que desde el 2005 hasta el 2015 se le habían dado el 11% total del presupuesto vial nacional, 2 veces y media más que lo que el segundo contratista en una provincia donde no hacía falta todas esas obras. La mayoría de las obras que le habían dado no la habían terminado, o habían quedado en suspenso durante muchos años y con sobreprecios. Y esa fue la denuncia que llevé a la justicia y después comenzó Claro. a avanzar. Iguacel, presupuestos inflados. Usted dijo muchas obras que ni siquiera empezó, pero sí las cobró, ¿no? Hay muchos casos de obras donde le pagaron a Lázaro por obras que no es que quedaron inconclusas, sino que directamente no movieron nada. Bueno, en algunos casos yo sospecho de que ni siquiera se hizo la obra nada, era una gran mentira, como por ejemplo el tapado de canteras. Justamente las únicas que en los papeles dicen haber terminado y que cobraron en tiempo récord, a plata de hoy, 200, 300 millones de dólares, de hacer algo que no tiene nada que ver con lo vial, sino que era tapar canteras de supuestas obras anteriores a Lázaro que habían quedado abiertas, cosa que no podía suceder porque la propia ley obliga al contratista a tapar esas canteras. Así que desde eso hasta las rutas que hemos visto en la televisión son las cosas que nunca había visto semejante locura, porque si bien a mí me ha tocado hacer casi 20 denuncias en general en todas las provincias de distinta índole, esta era muy escandalosa, ¿no? Por lo menos a mí como ciudadano, yo era mi primer acercamiento a cualquier cosa que sea en la función pública, me indignó, me sigue indignando. Y la causa vialidad lleva evidentemente a Cristina, ¿no? Conduce directamente a Cristina. Es más, ella está imputada ahí, ¿no? Así es, otro hecho, por ejemplo, notable que me pasó y me sorprendió es que uno de los que hacían los pagos adelantados era el gerente de finanzas, que obviamente ante esta irregularidad absoluta pido desvincularlo, entendiendo que había sido contratado, como todos los empleados de Vialidad, que había sido contratado con contrato precario, pero no eran de planta. Recursos Humanos me dice que es imposible, que no se lo puede despedir porque es de planta. Le digo, no puede ser porque entró en el 2007 y la planta había quedado congelada mucho antes. Y todos los empleados, digamos, me pedían pasar a planta. Y cuando después un mes, mes y medio que consigo que la documentación, porque era de planta, encuentro un decreto de Néstor Kirchner que lo firmó unos días antes, no me acuerdo si un día antes o los últimos días de su mandato, antes de que asumiera la actual vicepresidenta como presidente, que lo nombraba a ese hombre como gerente financiero. ¿De dónde venía? De trabajar en la firma esta Inverness de Clarence, donde se dice que se lavaba dinero. Y eso está acreditado con pruebas porque la ANSES y la FIP demostraron que era el empleado o medio mano derecha de Clarence en esa financiera, lo ponen a hacer los pagos que después sucedieron desde 2007 hasta el 2015, y de hecho también está imputado en esa causa un decreto que firma Néstor Kirchner y bueno, el jefe de gabinete y varias personas más. Iguacel, gracias por estos minutos. Muy gentil con nosotros. Buen mediodía, ¿eh? Gracias a ustedes.